La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, declaró el año 2016 como el año de las legumbres. Las legumbres es el tercer grupo de plantas más numeroso del planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Guajardo, licenciada en nutrición, y bienvenidos a este capítulo en el que hablaremos acerca de las legumbres. Y quiero compartir algunos detalles con vos y, por supuesto, tratar de convencerte de que puedas consumir a las legumbres durante todo el año. Entre sus características más notables, las legumbres tienen capacidad de fijación biológica del nitrógeno. Es un hito natural que habría tenido y tiene gran relevancia en el enriquecimiento productivo de los suelos. Tiene una gran distribución global y su origen se presume ya hace muchos años. Esta familia, también la podemos llamar leguminosas, suman más de 20.000 especies y supera los 700 géneros, de los cuales solo una parte es considerada dentro del grupo alimentario de las legumbres, como son las categorías Cicer, Cajanus faba, la lens o Fabaceulus, nombres científicos que se le dan a aquellas legumbres que ya conoceremos sus nombres. Algunas legumbres son ampliamente conocidas, mientras que otras solo tienen influencia en ciertas áreas geográficas bastante concretas. ¿Cómo clasificamos a las leguminosas o las legumbres? Se clasifican en dos grupos en realidad, en función de su contenido lipídico, diferenciándose así las leguminosas o legumbres oleaginosas, que en este caso serían la soja y el maní, con unos niveles de grasa elevados que rondan aproximadamente entre el 20 y el 50%, aunque alguna biografía menciona también que pueden llegar hasta 70%. Y las leguminosas secas o las leguminosas en grano, que son las que conocemos nosotros dentro de las legumbres en sí, como la lenteja, el garbanzo, el poroto, etc., tienen un contenido de grasa bastante inferior que ronda aproximadamente entre el 1 y el 7%. ¿Sí? En este caso, en este capítulo, no vamos a estar hablando de las oleaginosas, o sea, de la soja y el maní, así que la vamos a dejar de lado por ahora. Hay una referencia acerca de este grupo de plantas o alimento, como queramos llamar, las legumbres, las leguminosas, en la Biblia. ¿Sí? Hay un episodio en el libro de Génesis donde involucra a dos hermanos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob, donde Esaú renuncia a su primogenitura en favor de su hermano Jacob por un plato elaborado de una legumbre. En el primer momento, o sea, en la Biblia menciona que, o se refiere al plato como un guiso rojo, hay otras versiones que mencionan como un potaje, pero si seguimos leyendo el texto bíblico, también algunas versiones dicen que que son las lentejas, ¿sí? Antes había como, no un ritual, pero sí una manera de consumir las legumbres, quizás muy diferentes a las de ahora, como por ejemplo, que solían consumirse peladas, ¿sí? Y muy aderezadas. Entonces, posiblemente este color, el guiso rojo, esté debido a que pueda ser algún tipo de lenteja diferente. Hay en la actualidad una lenteja de color anaranjado, que son las lentejas turcas, muy lindas, y quizás también puede haber sido esa u otra. También en la Biblia podemos encontrar otro acontecimiento donde se puede destacar la historia de los judíos elegidos para el servicio de Nabucodonosor tras su campaña contra Jerusalén. Ellos eran Daniel y sus amigos, y ellos solicitaron al rey solo tomar agua y legumbres en lugar de otros manjares que les eran ofrecidos, algo que al principio desconcertó a las personas o a los encargados de alimentarlos, pero que tras varios días de consumo de legumbres y agua, se demostró que tenían muchos beneficios para la salud y sobre todo se pudo notar en la salud de estos muchachos. Hablemos un poquito de su producción, tanto a nivel mundial como en Argentina.
Argentina posee excelentes condiciones agroecológicas para cultivar legumbres, incluso superiores a otros países que figuran en lugares destacados del ranking mundial. Uno de ellos, para tener en cuenta un poco, es India, que son los mejores comerciantes de legumbres y ocupa el ranking número 1 en productores de legumbres, ¿sí? Brasil, para hablar algo más cercano a nuestro país, se encuentra en el puesto número 5. Aquí en Argentina, las principales especies que se cultivan son los porotos secos, los garbanzos, las arvejas y las lentejas. Y la producción se concentra específicamente en la zona centro y noroeste del país, ¿sí? Buenos Aires, Santa Fe. No quiero meter la pata, pero aquí creo que también entraba Córdoba, Salta, Jujuy y espero no olvidarme de alguna otra provincia. Una de las características más relevantes, ¿sí?, de las legumbres es el escaso volumen demandado por el mercado interno, ya que en Argentina por habitante se consume apenas la 10ª parte de lo que sería el consumo per cápita a nivel mundial, el cual, según la FAO, en el 2020 dice que se ubica alrededor de los 8 kilos por habitante por año. En nuestro país alcanza apenas los 800 gramos por habitante por año. Las lentejas son las legumbres más aceptadas por el consumidor argentino. Le siguen las arvejas y finalmente los porotos y los garbanzos. Y por esta razón podemos decir que lo que se produce en nuestro país, alrededor del 60% de lo producido en nuestro país, se exporta, obviamente teniendo algunas variaciones según la especie. Desde el punto de vista nutricional, las legumbres poseen un alto contenido de proteína y fibra. Su contenido en proteína es muy superior al de los cereales, aunque con grandes diferencias entre especies y variedades. Se sabe que presentan un bajo contenido de aminoácidos azufrados, como la metionina y la cisteína, aunque son ricas en lisina, un aminoácido del que son altamente deficientes los cereales. Si bien su contenido de proteína es alto, se las considera que son de bajo valor biológico porque le faltan algunos aminoácidos esenciales para la alimentación humana. Esta deficiencia de aminoácidos puede ser compensada de una manera muy sencilla, combinando con los cereales. Entonces vamos a lograr de esta manera que la proteína sea completa, ¿sí? También son una importante fuente de hidratos de carbono, de los cuales la principal fracción corresponde al almidón. Y en segundo lugar, a los oligosacáridos de la familia de la rafinosa, que en este caso los oligosacáridos son los encargados de producir las flatulencias, quizás algunos inhibidores enzimáticos, el ácido fítico, ¿sí? En nuestras biografías, y se lo está llamando comúnmente como los antinutrientes, son aquellos que no nos permiten por ahí aprovechar al máximo todos los nutrientes que puede llegar a contener este alimento. Como dije anteriormente, también son de bajo nivel de grasas, ¿sí?, hasta un 7%, excepto las oleaginosas mencionadas también. Son ricas en ácidos grasos insaturados, ¿sí? Tienen un gran aporte de fibra, hasta un 13%. Tienen un adecuado contenido mineral, donde podemos encontrar al hierro, potasio, fósforo, zinc, cobre, y en algunos podemos encontrar calcio también. En cuanto a su contenido de vitaminas, es bajo, ¿sí? Pero sí se las considera como fuente de vitaminas del grupo B, por ejemplo, y de la vitamina E. También contienen fitoestrógenos, siendo los más comunes las isoflavonas. Pero los fitoestrógenos, en resumidas cuentas, tienen un interés terapéutico por su acción estrogénica en mujeres postmenopáusicas y por su efecto positivo en la incidencia de cáncer de mama y de próstata en el caso de los hombres, entre otros efectos saludables. La mayoría de las investigaciones apoyan el efecto beneficioso de las leguminosas frente a algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer o enfermedades coronarias, diabetes, colesterol, y bueno, yo agregaría también a pacientes con obesidad y sobrepeso.
Vamos a hablar acerca de su conservación y cocción. En teoría se conservan en recipientes cerrados, en un lugar seco y fresco, pero cuanto más viejas son, más duras se vuelven y más van a tardar en cocerse. Lo ideal es, si la compramos a granel, por ejemplo, ir a las dietéticas y verificar, si se puede, las fechas de empaquetado, por así decirlo, o comprar en cantidades que se vayan a usar en un máximo de 6 meses, ¿sí? Si vas a comprar en el supermercado el típico paquete de legumbres, chequear las fechas de vencimiento. Muy bien, ¿cómo cocinamos entonces? Primero, antes de cocinar, tienen que ponerse en remojo para que se ablanden y luego se puedan hervir hasta que estén tiernas. ¿Qué sucede con el remojo? El remojo largo y frío da mejores resultados que el breve y el caliente. Como 12 horas es el tiempo óptimo y lo mejor será que las pongamos en remojo la noche del día anterior. Siempre debemos utilizar agua fría, salvo con los garbanzos. Los garbanzos contienen un poco más de fibra y cuestan más que se ablanden. Entonces conviene por ahí iniciar su remojo con un poco de agua templada o calentita. Lo mismo cuando vayamos a producir la cocción en la olla, comenzar con agua caliente. Un tip para que ayude un poco a que el tiempo sea un poco más corto, en el caso de los garbanzos, añadir una cucharadita de bicarbonato de sodio. A veces lo hago y funciona, no mucho, solo una cucharadita para que ayude a ablandar las paredes o la fibra del garbanzo. La cocción debe ser siempre a fuego moderado o lento, ¿sí? Nunca a ebullición. ¿Qué sucede? Un hervor bien potente, muy vivo como se dice, puede romper las paredes, las legumbres, y no necesitamos que las rompa, ¿sí? Porque las deja con un aspecto feo, hace que los ollejos se desprendan rápidamente y bueno, por ahí se nos desarman y no es la idea, ¿sí? Además de tener que vigilar en forma constante que la cantidad de agua no se evapore rápidamente y así provocar accidentes en la cocina. No queremos eso, ¿sí? Entonces, que sea moderado, lento, va a llevar un poco de tiempo, un poco de paciencia, pero que el resultado pueda ser lindo y que podamos tener una legumbre completa, entera, ¿sí? Y si vas a utilizar las legumbres en alguna receta específica después de cocinarlas, puedes agregar algunos ingredientes que le puedan dar un toque de sabor extra mientras estás cociéndolas. Por ejemplo, cebolla, ajos enteros, laurel. El laurel va muy bien con las legumbres. También alguna otra hierba aromática, la que te guste. Pimienta, en fin, lo que vos quieras para mejorar un poco su sabor. Una vez que están cocidas, colamos y eliminamos todo lo que hemos agregado después, salvo que te guste cómo quedó todo y utilizar en la receta que querías hacer. Otra opción para disminuir el tiempo de cocción es cocinarlas en olla a presión. Bueno, si tenés, si no, bueno, seguimos con la olla común de siempre. ¿Por qué tengo que tener en cuenta estos métodos? ¿Por qué tengo que saber cómo cocinar bien las legumbres? Bueno, hay un problema. ¿Te acordás que te mencioné anteriormente los oligosacáridos? Bueno, es el tipo de fibra que contienen las legumbres. Este oligosacárido o esta fibra provoca muchas flatulencias, o sea, hacen que la digestión sea un poco más difícil. Entonces va a generar este efecto, va a provocar este efecto, muchas flatulencias. Obviamente es molestoso para cualquiera y testimonios de personas que me han dicho que no consumen legumbres por esta situación, ¿sí? Muchas flatulencias, se sienten muy hinchados, bueno, y algunos otros síntomas que pueden provocar. Pero básicamente, haciendo una buena cocción de las legumbres con tiempo, vamos a poder eliminar gran parte de este efecto, pues, de su cocción. Y antes de terminar con esta parte, quiero darte un consejo. No utilices el agua de remojo ni el agua de la cocción, que quedó de la cocción, por favor. Sé que hubo alguna moda por ahí de que había que utilizar el agua que quedaba,
porque se suponía que estaban todos los nutrientes o habían quedado todos los nutrientes ahí. Pero bueno, no. Sabemos que no es así. Además, hay un componente en las legumbres que estaría interfiriendo en la digestión o en la absorción de algunos nutrientes, como por ejemplo las saponinas. Las saponinas es ese compuesto que vos ves o componente que está cuando cocemos las legumbres. Arriba se forma como una espuma blanca. Esos son las saponinas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la estamos eliminando, que se van a ir con el agua. Entonces no las necesitamos porque si las consumimos estaría haciendo un efecto totalmente contrario a lo que buscamos del alimento, ¿sí? Y como dije antes, interfiere en la digestión y en la absorción. En este caso del hierro, que es un mineral que podemos encontrar en las legumbres. Hay varios estudios que indican esto y hay varios estudios también que dicen que es considerada como un antinutriente por este efecto. Así que además de esto también le puede dar un sabor amargo a los alimentos. Entonces con la cocción adecuada, colando y utilizando solamente la legumbre cocida, vamos a evitar que este componente pueda estar en el alimento. Y para terminar con el capítulo quiero compartir algunas curiosidades o recetas, ¿sí?, más conocidas, donde podemos encontrar como protagonistas a las legumbres. En Estados Unidos, durante la Gran Depresión, hace ya muchos años, las alubias dicen que fueron denominadas como la carne de los pobres, porque salvaba muchas vidas por su importante valor nutricional y eran muy baratas. En el norte de África dicen que es tradicional que la primera comida de una madre, después del parto, sea el trid. Consta de lentejas, garbanzos y alubias. Y dice que se considera el mejor tónico para una mujer que a partir de entonces comenzará a amamantar. El githeri, plato kenyata de maíz y legumbres, es una de las especialidades más saludables de la cocina del sureste africano. Dice que sigue siendo un plato básico en algunas etnias y desde principios del siglo pasado está incorporado en los menúes de las escuelas en versiones que también incluyen tubérculos. Además, su uso se ha extendido entre los jóvenes y en la hostelería de alto nivel. El cassoulet, creo que lo dije bien, es un guiso tradicional de Francia en el que se unen varios ingredientes, mucho sabor, un sabor muy intenso, carnes que dice que se deshacen en la boca, alubias tiernísimas y todo rematado en el horno, sí, en el horno, para conseguir una costra gratinada increíble. Dice que queda muy rico, así que habrá que ir a Francia a probar este plato típico de alubias. Bien, otra receta que también conocemos es el falafel, ¿sí? Son croquetas de garbanzos. Son típicas del mundo árabe y es re sencillo hacerlo. En una procesadora trituramos cebolla, 2 dientes de ajo, bueno, eso es a gusto y piacere de cada uno. Un poco de perejil, cilantro, las cantidades que quieras. Obviamente garbanzos. Y a medida que vas procesando se va agregando aceite de oliva, ¿sí?, y se forma una pasta. Dicen que hay que dejar reposar unos minutos. Luego formas unas bolitas del tamaño que desees y se fríen en aceite. El guiso más popular de Brasil, la feijoada, es un guiso de porotos, carne, chorizos y mucho sabor. Se la conoce porque tiene un color negro muy predominante. Es un guiso oscuro, suculento y muy tentador. Porotos o frijoles, ¿sí?, como se lo llaman en otros lugares también, es el ingrediente principal de esta receta. Y bueno, otra receta muy conocida es el hummus. Es originaria de las culturas del Mediterráneo oriental y es ideal para el picoteo, para acompañar ensaladas, verduras, bueno, en fin. Hay algunos que utilizan lentejas, otros remolacha, pesto. Es una receta muy tradicional, pero la receta original del hummus es la de garbanzos, que es la que, por lo menos para mí, es la más rica. Podemos hacer hummus en casa porque es súper fácil y rápido, aunque la textura la vamos a conseguir con una buena procesadora o una mini pimer. Uno de sus ingredientes en la receta original es el tahini o la salsa de sésamo. Puede resultar un poco complicado de encontrar o es un poco caro,
¿Podemos no utilizar? Y sí, se puede. Pero bueno, si querés agregarle y no tenés tahini, tenés semilla de sésamo, las triturás y bueno, pones ahí en el hummus mientras se va procesando todo junto. No va a haber mucha diferencia con el resultado, pero bueno, le da otro toque de sabor. Y por último, una receta de Holanda que se llama Hit Spot o puchero de cabaña. Dice que es un plato de verdura con mucha carne y muchos garbanzos. Bueno, todas las recetas son un poco parecidas, ¿no? Con variantes dependiendo del país, a gusto del comensal. Podemos encontrar o utilizar las legumbres en ensaladas, en croquetas, en hamburguesas, en potajes, estofados. Hay gente que no puede consumir porque por indicación médica o nutricional las reemplazamos y le damos harinas de legumbres que también se pueden utilizar en algunas recetas. Las especias son clave para lograr platos ricos, con mucho sabor, o platos excelentes. Y aprovechar las legumbres, ¿sí? Por ejemplo, la cúrcuma, el comino, la canela, había mencionado anteriormente el laurel, el clavo de olor, el jengibre, ¿sí? Si bien no son especias que en Argentina uno no acostumbra a utilizar, pero bueno, variar y probar cosas nuevas de vez en cuando hará que tengamos una experiencia diferente, pero bueno, quedará guardado en nuestra memoria como un mal recuerdo o un buen recuerdo. Dependerá también de la creatividad que podamos tener en la cocina. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que te haya gustado. Me podés encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram como Food and Market Experiencias, también en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bye bye.